Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todos en este nuevo espacio de Contamos Contigo. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que es Mercedes Sánchez Vico. Quiero comentaros algo, poco mi currículum de lo que es mujer. Ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Es experta en la igualdad de género. Es directora general del Instituto Andaluz de la Mujer, es creadora, coordinadora y profesora del proyecto coeducativo Igualdad de Género a través de la imagen. Y es directora, guionista y productora del documental coeducativo Las Educadoras. Es una mujer muy polifacética y muy interesante. Tiene multitud de premios y entre ellos el Premio a la Mujer en la Igualdad en 1912 por el Ayuntamiento de Fuengirola, Premio Mujer Silencia en el 2013 por el área de juventud de la Diputación Provincial de Málaga, reconocimiento al mérito educativo en el 2016 por la Junta de Andalucía y premio al documental Ellas han hecho historia. Premio en el 2018 Andalucía Diversa y otros muchos. Hoy tenemos con nosotros a Mercedes y queremos tratar con ella tres temas. Uno de la educación durante el confinamiento. Mercedes, ¿cómo estamos? Bienvenida. Muy bien, bien hallada. Muchísimas gracias por invitarme a estar en vuestro programa. Es un placer. Y solamente hacerte una pequeñísima acotación a esa presentación que te agradezco y que me has hecho. Y es que fui en su momento, en 2019, directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Actualmente no, lo es Laura Fernández Rubio. Es para aclarar ese punto, no en presente. Muy bien. Pues aclarado queda. El confinamiento, ya sabemos que estamos en el confinamiento y quiero que me des tu punto de vista, Mercedes, cuál es la situación actual de la educación para todas las comunidades educativas en estos tiempos de confinamiento. Bueno, el confinamiento, sabes que nos ha pillado a toda la comunidad educativa de sorpresa, igualmente a las consejerías de educación y evidentemente al propio ministerio. Toda la comunidad educativa, sean familia, alumnado y profesorado, pues estamos intentando adaptarnos a esta situación y creo que se ha hecho de manera, lo tengo que decir, creo que magistral, teniendo en cuenta que nos pilló a todos de sorpresa y que se tomaron medidas muy, muy rápidas. ¿Qué ha sucedido? Tú me preguntas con respecto a las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Este Sí, confinamiento lo que ha dejado de manifiesto es una desigualdad digital que se ha potenciado de una manera muy clara cuando hemos tenido que teletrabajar desde casa, tanto el alumnado como el profesorado, para poder seguir impartiendo las clases. ¿Qué sucede? Pues que del alumnado no universitario que ha tenido que confinarse en casa, que son 8,5 millones de alumnas y alumnos, medio millón de ese alumnado pues no tiene en casa ni un ordenador ni tampoco conexión a Internet. Eso supone 100.000 hogares en España que no pueden llevar un ritmo educativo normal y por tanto familias en un estado de vulnerabilidad pues muy importante. ¿Qué sucede? Que además de esa brecha digital que marca las desigualdades socioeconómicas y socioculturales entre las diferentes familias, también lo ha marcado entre las diferentes comunidades educativas. Esto que nos ha pillado un poco a traspiés, es cierto que la educación secundaria y la primaria, al estar tratando y educando al alumnado menor de edad, son clases presenciales, están configuradas para ser clases presenciales. Pero es cierto que en algunas comunidades autónomas esa brecha digital es menos notoria que en otras. Por desgracia, pues comunidades como la nuestra, Andalucía, Extremadura, Aragón, Madrid, sí que se ha hecho más evidente que esa brecha digital sí que existe entre las familias y en el alumnado. Y otras como ha sido pues Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Cantabria, se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta que digitalmente estaban más preparados por medios, me refiero, para poder afrontar esta pandemia en confinamiento. Entonces, claro, indiscutiblemente en aquellas casas, incluso en las que existe solamente un ordenador para toda la familia, teniendo en cuenta que los progenitores también a lo mejor están teletrabajando desde casa y a lo mejor en esa familia hay 3 alumnas o alumnos que tienen que también teletrabajar todos los días,
pues imaginaos esto, los problemas que también ha traído a nivel educativo y lo que supone este confinamiento, ¿no? Entonces, el Ministerio, las consejerías de Educación han intentado potenciar una adaptación para este confinamiento, no solamente de las programaciones, sino también adaptar a los medios que existen para que ese confinamiento no perjudique en exceso a un 7% de la población estudiantil que no tienen acceso al mundo digital. Es cierto que en las zonas rurales donde además este problema se puede potenciar más, porque en el caso de España solamente el 38% de la población rural tiene acceso directo de banda ancha de alta velocidad a sus casas, pues la policía o bien correo ha estado también llevando en papel las actividades a realizar a las propias casas. Así que me parece también muy loable y muy importante reseñar este punto para agradecer esa gran labor que se ha realizado, ¿no? Y también la adaptabilidad que se está intentando hacer ahora a través de algunos ayuntamientos, las propias consejerías o empresas que están brindando medios informáticos para esas familias que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad. Pero es cierto Claro. que tenemos que tener en cuenta que a veces hemos relacionado mucho impartir clases con impartir contenido. Estamos un poco obsesionados, todo el sistema educativo, toda la comunidad educativa en estos momentos de pandemia, con un tema tan significativo como sería esto, ¿no? Pandemia, impartición de contenido. Y hay que tener en cuenta que esas desigualdades no solamente se manifiestan, como hemos dicho, a nivel digital o de comunidades autonómicas, sino también por parte de los propios progenitores. No todos los progenitores tienen el mismo nivel sociocultural, ni tampoco el mismo nivel socioeconómico. Y esto creo que es muy importante también tenerlo en cuenta porque las propias madres y padres se han tenido que convertir un poco también en los profes, ¿no?, de su hija y de su hijo para poder afrontar esta pandemia. Esa diferenciación sociocultural también entre los propios progenitores también marca esa brecha, esa desigualdad educativa que se está planteando ahora. Por ello, creo que es muy, muy, muy importante y como docente sí quiero dejarlo muy patente el hecho de que, además de los contenidos, y que lo importante es más consolidar los conceptos ya aprendidos que, por supuesto, ampliar programaciones, sería fundamental, yo creo que es fundamental para toda la comunidad educativa, que nuestra mayor preocupación fuera ahora mismo la afectivo-emocional. Tenemos, por una parte, el profesorado, que no cargar en exceso de deberes a nuestro alumnado. Tener también en cuenta ese acercamiento. Es muy frío el acercamiento telemático, ¿no? No sería lo mismo que tú y yo estuviéramos en un plató teniendo esta misma entrevista que teniendo lo que hacer por esta vía, ¿no? Y así es como también tenemos que hacerlo con el propio alumnado. Entonces es muy importante que nos preocupemos de cómo nuestro alumnado se encuentra, cómo están emocionalmente, afectivamente. Hay alumnados que además en sus propias familias hay también personas y familiares directos que están padeciendo la enfermedad y que también nos acerquemos desde ese punto de vista al alumnado y también al alumnado y hacia el profesorado. Esto es una retroalimentación que tiene que ser, yo creo, recíproca y que sería fundamental que ahora fuera nuestra máxima preocupación en todas las comunidades autónomas a la hora de realizar la educación. La educación o educar no es solamente que nuestro alumnado sepa perfectamente hacer una ecuación de segundo grado o distinguir un sustantivo de un adjetivo, que es muy importante, pero creo que ahora, en este momento de pandemia, yo creo que lo verdaderamente importante es que desarrollemos en ese alumnado su capacidad para la reflexión, para la actitud crítica ante algo que estamos viviendo y que indiscutiblemente antes no habíamos vivido. Es un estado de excepcionalidad tremendo. Yo casi voy a cumplir 30 años como docente en la profesión y nunca nos habíamos enfrentado a nada igual. Llevamos un mes sin tener esas clases presenciales, echando de menos a nuestro alumnado, el alumnado echando de menos a sus compañeras y compañeros, echando en falta el instituto. Hay alumnos y alumnas que me lo comentan, me dicen, no creíamos que íbamos a decir nunca que echábamos de menos el instituto, queremos volver al instituto, echamos de menos al profesorado también, que el alumnado se enriquece mucho en el mundo también del centro, ¿no? Y entonces necesita también de eso. Tenemos que tener en cuenta
que tanto niños y niñas en primaria como en secundaria, el confinamiento es un tema verdaderamente duro y es muy loable también destacar el gran esfuerzo que están haciendo y lo magníficamente que también lo están llevando. Algunos de mis alumnos y alumnas me dicen que están aburridos, que necesitan de esos deberes precisamente porque es otra vía para romper un poco la monotonía, porque indiscutiblemente sabemos que estamos aburridos porque sabemos lo que es no estarlo. Y aunque esto es un principio muy filosófico, nos hace ver que esto nos ha cambiado la vida y que esta pandemia también a nivel educativo nos tiene que hacer replantearnos cosas para el futuro una vez que también podamos volver a las aulas, que todavía pues no lo sabemos. Evidentemente. En estos momentos el debate es de sí o no. ¿Quién como docente que eres en este respecto y qué deberes serían los más adecuados ahora mismo? Bueno, yo el otro día te comento que les puse, Rosa, una actividad a mi alumnado de lengua que era hacer una exposición oral grabándome un vídeo que me tenían que mandar a través de Classroom, en el que ellos mismos expusieran y argumentaran si deberes sí y deberes no. Casi todo el mundo nos imaginamos que el alumnado te va a decir deberes no, pues te puedo decir que solamente un 5% dijo deberes no y también poniendo sus condiciones, y el 95% del alumnado dijo que deberes sí. Deberes sí, yo diría que deberes sí. Es verdad que hay pensadores, pedagogos muy formados, muy expertos en pedagogía, que nos están diciendo, como por ejemplo Tonucci, que es una pena que desperdiciemos esta pandemia con deberes. Pero hay muchas formas y muchos tipos de hacer los deberes. Y entonces yo creo que lo que hay que hacernos es replantearnos cómo hacer esos deberes para que sean formativos y también entretenidos y divertidos para este alumnado que en esta pandemia pues se encuentra evidentemente también confinado y eso le está afectando en su estado anímico. Entonces considero, por una parte, que deberes sí, como he comentado anteriormente, pero unos deberes que rompan un poco con el estándar de lo que es lo clásico de mandarle pues una batería de ejercicios a resolver o de actividades a resolver que incluso pueden producir ansiedad en el alumnado, puesto que algunos temas puede que no sepa solucionarlos, ¿no? Y también que terminaría como agotando, ¿no? En ese sentido. Entonces tenemos que buscar ejercicios que motiven. Yo creo que ejercicios que lleven, como comentaba anteriormente, a la reflexión, a la motivación, a fomentar la actitud crítica, a que ellos también aprendan a valorar lo que tienen y también lo que han perdido y lo que luego queremos recuperar y no sabemos si podremos, ¿no? Potenciar esa escuela, esos deberes que también impliquen a la familia, pero no para ser profesores y agobiar más, que también entiendo que hay muchas madres y padres que esta pandemia pues les está viniendo muy larga, porque además de que se ven, pues fíjate, con el tema que comentábamos antes, ¿no? De la teleeducación y los pocos medios que puede haber en las casas, pues nos encontramos con que además muchos de esos progenitores también están trabajando telemáticamente desde casa, el estrés que eso les supone. Hay progenitores que han perdido su trabajo, imagínate eso también a nivel emocional, lo que supone dentro de la casa y la preocupación que eso también genera. Y que por tanto es, fíjate, una clase de lengua se puede dar, me decía mi alumnado, que están empezando a hacer muchas actividades de carácter doméstico y sobre todo lo que son dulces, recetas, colaborar más en casa, pues podíamos hacer pues vídeos de cómo elaborar una receta de cocina en la que se escribiera cómo se elabora y ahí estás trabajando la expresión escrita y oral perfectamente y estás haciendo elementos fundamentales o a calcular porcentajes, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Porque cantidad de harina habría que utilizar, etcétera, 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 azúcar, etcétera, etcétera, para una receta que fuera otra manera de acercarnos al alumnado, teniendo en cuenta, sobre todo, y como decía en la anterior intervención, su estado afectivo emocional. Creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. No ser taxativo a la hora de que si no se entrega una actividad en una fecha determinada, ya no se puede entregar. Escuchar al alumnado cuando te está diciendo que a lo mejor en casa hay un problema familiar
adaptarnos también a las condiciones en las que esa familia puede estar pasando ese confinamiento. Deberes sí, y buscar siempre la manera en que sean pues divertidos, amenos y para reforzar, ¿no?, los contenidos ya consolidados en el para consolidar sobre todo esos contenidos que se han impartido en el primer y segundo trimestre, ¿no? Más que ampliarlo, Vale, y que la educación no sea solamente la impartición de contenido. vale. Quiero saber también tu opinión sobre la violencia de género, que sé que también has trabajado con este tema y lo sigues haciendo, con respecto al COVID-19. Ha habido un aumento de violencia de género en estos tiempos. Con este ¿Cómo afecta a la mujer y a los menores el trato del confinamiento con relación a este terrible lacra social que tenemos, Mercedes? Evidentemente el confinamiento, y esto sí que es un tema muy, muy, muy serio, ha potenciado otra gran lacra social como es la violencia de género. La propia OMS también participa de manera directa cuando hablamos de violencia de género o violencia machista, puesto que denomina este tipo de violencia como una pandemia, puesto que se da en todos los países del mundo y con las mismas características en todos ellos. Es decir, que ahora nos tenemos que enfrentar a ver cómo solucionamos en muchos hogares dos pandemias, una la del COVID-19 y otra que es, por desgracia, la violencia de género, que evidentemente hace que tanto en el caso del maltratador o del agresor se potencie este confinamiento, potencie evidentemente su ira, y el aislamiento de la mujer hace que se acreciente evidentemente, sin duda alguna, este tema de la violencia de género. Entonces, por una parte tenemos que se ha acrecentado en un 47,5% las llamadas y las consultas al 016 desde que se inició el 14, creo que ahora mismo lo estoy diciendo de memoria, de marzo, este tema del confinamiento. Esto supone que ha habido como aproximadamente 4.000 y pico llamadas más al 016 eh, para pedir o información o ayuda. Entonces, tenemos que buscar la manera de no solamente ayudar a las mujeres que se encuentran en esta situación, sino también a los menores, porque los menores también están sufriendo, las hijas y los hijos de estas mujeres maltratadas, también van a sufrir con este confinamiento mucho más y van a padecer lo que es también esta violencia de género. Entonces, hay que establecer una serie de parámetros para que se sepa cómo poder ayudar a estas personas, mujeres, niños y niñas, que se encuentren en esta situación, puesto que esta pandemia lo está acrecentando sin lugar a dudas. ¿Y qué medidas se deben tener en cuenta las mujeres que viven con un maltratador? Pues las medidas serían varias y son fundamentales. En primer lugar, tener y saber y conocer los teléfonos de emergencia, pues el 016, el 091, el 092, el 112, los teléfonos a los que puedo llamar si en un momento de extrema gravedad ya veo que mi vida peligra o que mi situación física o psicológica está llegando a un extremo de maltrato inaudito, ¿no? Ni siquiera yo diría extremo, es decir, que siento miedo porque mi vida o mi situación personal está en peligro. Eso yo creo que sería la primera medida. Después, si llego a una situación en la que ese confinamiento me impide ya poder asumir más esa situación y que me tengo que marchar, yo creo que como mujer no se debe de decir nunca al maltratador, me voy a ir, me voy a marchar, porque entonces lo único que hará es aumentar esa ira, esa frustración del agresor hacia la mujer. Es muy importante que esa mujer siempre tenga preparado en casa una pequeña maletita que no pase, que pase muy desapercibida, con cosas fundamentales por si tuviera que salir corriendo de alguna forma, que tenga también un juego de llaves del coche de alguna manera y de la casa también en algún lugar que ella solamente conozca, a ser posible que también tenga alguna cantidad de dinero preparada para si se da esta situación, tener claro un sitio al que poder acudir
en caso de verse así, ya fuera de una amiga, amigo o familiar, o si no, qué instituciones a nivel de cada una de las comunidades autónomas, como en el caso, por ejemplo, de Andalucía, con los centros de emergencia de cada ciudad, ¿no? Para poder acudir a ese centro de emergencia que enseguida me van a dar la ayuda pertinente, ¿no? También tengo que enseñar a mis propios hijos e hijas a saber defenderse ante esa situación, ¿no? Ante esa situación de peligro en la que me puedo ver involucrada. Y si llegáramos al nivel más extremo en el que, por desgracia, se me agrediera físicamente, pues tomar, en primer lugar, posturas siempre en la que los órganos vitales las defiendan de todas las maneras, protegerme siempre esos órganos vitales y la cara, el rostro con los brazos y ponerme en posición casi fetal en el caso de que cayera al suelo para protegerme más aún de esas agresiones. Si tuviera que huir dentro de la propia casa, nunca marcharme a una habitación que no tuviera salida, por ejemplo, los cuartos de baño, que aunque tienen llave, el problema es que casi siempre son internos, buscar una habitación que tuviera una ventana donde poder de alguna manera pedir auxilio. Ese auxilio creo que es muy importante decir, más que socorro, fuego, porque a veces alerta mucho más de principio a una comunidad. Si digo fuego, fuego, fuego y grito fuertemente, mucha gente va a salir a las ventanas y a partir de ahí que salgan ya entonces puedo solicitar ayuda de otra manera o tener preparadas pequeñas notas que pudiera arrojar de alguna forma a través de esas ventanas a la casa de un vecino o un patio de vecinos, etcétera, para que alguien también supiera o conociera mi situación. Son muchas las medidas que se pueden tomar, por desgracia, estas creo que son imprescindibles tenerlas en cuenta para que las mujeres se puedan proteger ante una situación tan terrible como es la violencia machista en estos momentos de confinamiento. En este momento es verdad que aumenta tremendo y me gustaría conocer si sabes tú alguna medida excepcional a nivel gubernamental que se haya tomado a este respecto, Mercedes. Pues evidentemente varias consejerías de igualdad de distintas comunidades autónomas han tomado medidas excepcionales y con mucha rapidez y también el propio Ministerio de Igualdad lo ha hecho, ¿no? Voy a empezar por la que seguramente puede sonar más y como también Andalucía la ha adoptado, pues veo muy interesante que se comente, que es la de la llamada mascarilla 19. La mascarilla 19 surge a través del Gobierno Autonómico de Canarias y a través del ICI, el Instituto Canario de Igualdad, para que las mujeres que se ven en una situación pues muy grave, como la que decíamos anteriormente, y salga a la calle, pueda salir pues con la excusa de ir a la farmacia. Si el agresor en un momento dado hasta la acompaña o se queda en la puerta de la farmacia, ve que efectivamente está acudiendo a una farmacia, y cuando le diga al farmacéutico, porque esta actuación se ha hecho conjuntamente con el Colegio de Farmacéuticos y Farmacéuticas, cuando se diga mascarilla, quiero una mascarilla 19, inmediatamente el farmacéutico va a comprender que estamos ante una mujer en un estado de riesgo grave por violencia machista e inmediatamente va a llamar al 112 para poner en funcionamiento todo el protocolo correspondiente. Así que esta iniciativa que surgió en Canarias ahora se ha traspasado de manera directa a Andalucía y también la ha adoptado Cantabria. Por eso la quería reseñar en primer lugar porque consideraba que era muy importante reseñarlo por si hay mujeres que se ven en esta situación para que lo puedan hacer. También el propio Ministerio de Igualdad ha abierto como novedad, aparte por supuesto de 016, unos teléfonos de WhatsApp que también son de ayuda y que me gustaría hacer posible que cuando se emitiera la entrevista se pudieran rotular para que las mujeres que pudieran encontrar en esta situación conocieran estos dos teléfonos que me vais a permitir que lea y que diga cuáles son. Uno es el 682 916136 y el otro es el 682 508507. Es un servicio de chat a través de WhatsApp que ha abierto el Ministerio de Igualdad. Es una iniciativa que empezó a funcionar por primera vez desde el 21 de marzo
y que está funcionando, por lo visto, bastante bien, y son muchas las consultas que se están haciendo a través de este chat y de este WhatsApp, porque hace posible que la mujer pueda en un momento dado parecer que está hablando a lo mejor con una amiga, con un familiar, y sin embargo, pues lo que está haciendo es contactando a través de este WhatsApp para pedir o solicitar ayuda. También las mujeres deben de tener muy en cuenta que si llaman o al 112 o al 091 o al 092, que lo hagan siempre cuando, por ejemplo, llaman a la policía, no hablando directamente como si fuera la policía, sino que digan como que están pidiendo una pizza para comer. Entonces, inmediatamente creo que el servicio policial, la policía va a entender que estamos ante una mujer que está en riesgo, le va a empezar a hacer preguntas de dónde está, dónde vive y tal, como si le fueran a servir la pizza, y acudirá también a la ayuda de esta mujer que se puede encontrar en esta situación de peligrosidad. También diría que se acudiera a los centros de emergencia, que no nos olvidemos que sobre todo en Andalucía las casas de acogida están ahí, hacen un servicio extraordinario a las mujeres que se puedan ver en una situación de vulnerabilidad tremenda con respecto a este tipo de violencia, y que serán acogidas en las mismas junto con sus familiares más directos, como son su hija e hijo, incluso a veces puede ser su propia madre o padre también, el que pueda acompañarlo y que la asistirá jurídica y psicológicamente. Perdón. Entonces considero que hay varias medidas a tener en cuenta, y más si tenemos o consideramos que son, en lo que va de año, 18 mujeres asesinadas por violencia machista, y desde que está el confinamiento, 2 mujeres asesinadas por violencia machista y un tercer caso que saben que está todavía en proceso de investigación, pero que tiene casi todas las papeletas de ser también considerado pues violencia de género. En un mes, 3 asesinatos, en un mes, 4.500 llamadas más al 016. Esto nos tendría que hacer pensar que no solamente tenemos que acabar con el COVID-19, que creo que es fundamental para nuestra sociedad, sino que también tenemos que acabar con otra lacra social tremendísima, que es la violencia machista, y que por desgracia cuando el COVID-19 esté ya completamente abolido, sin embargo tendremos que seguir enfrentándonos a situaciones muy duras, que tienen que ver con esta tremendísima lacra social como es la violencia de género. Cierto. Mercedes, para despedirme de ti no quisiera dejar de que nos hablara, porque sabemos que eres creadora y coordinadora de una asignatura que es evaluable, es tirada en comunidad autónoma y de contenido código. Háblanos de este proyecto creado y puesto en funcionamiento por ti. Bueno, pues es una iniciativa docente que la verdad me ha traído muchos momentos muy gratificantes, y parte de esos galardones y reconocimientos de los que tú hablabas anteriormente. La puse en funcionamiento cuando casi ni siquiera en Andalucía estaba o había entrado en funcionamiento el primer plan de igualdad, hace aproximadamente unos 15 años, y donde a crear una asignatura de creación propia para un centro que se llamara Proyecto Educativo de Igualdad de Género a través de la imagen, pues era casi que se considerara que esa docente era una loca. Yo ni siquiera pensé que la asignatura, pues como iba a ser optativa, pues podía ser o no elegida. Y me llevamos la grata sorpresa de que ya incluso en el segundo año en el que se propuso en el centro en el que estaba, pues salieron 5 grupos. Ver que una asignatura, que yo la pienso para cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, por ser los cursos que estaban más huérfanos, ¿no?, de contenidos coeducativos, ver que esa asignatura funciona y que deja claro algo que para mí es esencial, que la igualdad se puede aprender, que la igualdad se puede enseñar. Todas y todos hemos sido educados desde que nacemos en la desigualdad y la hemos aprendido maravillosamente bien. Entonces, creo que es fundamental que en las aulas eduquemos en igualdad, en valores en igualdad de género. Y evidentemente, pues creo que casi más de 700 alumnos y alumnas han pasado por esa asignatura, y creo que han aportado un granito de arena muy importante.
Creo que es fundamental si queremos cambiar muchas cosas en esta sociedad y sobre todo si queremos acabar con lacras sociales, como decíamos anteriormente, tan tremendas como la violencia de género, es fundamental e imprescindible que eduquemos en igualdad en las aulas y que el hecho de que existan profesores de lengua, de matemáticas, de geografía, de historia, hace también que sea fundamental que haya un profesorado de igualdad que imparta nociones que son absolutamente necesarias para crear un mundo más justo y mejor, precisamente por igualitario. Así que creo que es un proyecto que a mí me ha reconfortado muchísimo. De hecho, obtuve en su 10ª edición el primer premio de los premios Rosa Regá por los materiales curriculares que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años y que se pueden también encontrar en nuestra página web. Decir que el alumnado es el gran protagonista, es una asignatura que se mueve a partir de la imagen, utilizo la imagen, la alfabetización en la imagen, tanto fija como en movimiento, para alfabetizar también en conceptos de igualdad y la implicación del alumnado es extraordinaria. De ahí han surgido también proyectos audiovisuales, también han surgido exposiciones que llevamos por todos los institutos y centros andaluces y también de fuera de nuestras fronteras de Andalucía y que ha hecho que la asignatura, que actualmente es de 3 horas semanales, haya sido ya también o se haya intentado pues transmutar y llevar a otros institutos y centros, no solo de nuestra comunidad autónoma, sino también de fuera de nuestra frontera de la comunidad andaluza. Así que a mí se me han pedido a veces conferencias y ponencias en otras comunidades para hacer factible el hecho de que la asignatura también se pueda llevar a institutos, que podría llevarse también a centros de primaria perfectamente, a institutos de secundaria, porque creemos que es fundamental educar en igualdad, porque la igualdad se aprende. Gracias, Mercedes, por regalarnos todas estas cosas que nos regala, que es fundamental para nuestra base educativa, para nuestros hijos. Gracias por compartir tu tiempo y tenemos que hablar en otra entrevista de algo también, porque sé que te has puesto detrás de una cámara para realizar documental educativo que está realizando eso la próxima semana. Y si eres tan amable de compartir un ratito con nosotros, nos gustaría que nos hablara de esos cortometrajes que estás preparando y que has hecho. Bueno, será un placer volver a acompañaros y estar en ese sentido, porque tiene mucha relación con todo lo que hemos hablado hoy y con puntos que creo que son esenciales y que a veces no comprendemos. Así que será un auténtico placer volver a hablar de esos proyectos audiovisuales y nuevos proyectos también que tengo entre manos de carácter coeducativo. La coeducación creo que es fundamental, llevarla al aula y sobre todo a los medios de comunicación. Así que agradecer también a medios de comunicación como vosotros y vosotras que hacéis posible que también la coeducación llegue a muchísima gente y creo que es fundamental que los medios de comunicación también se impliquen. Así que gracias a vuestro medio precisamente por darnos pie y palabra en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Gracias, Mercedes. Nos vamos a ver la próxima semana y vamos a hablar de esos documentales y sé que nos vas a brindar la posibilidad de ver algo tuyo. Así que muchísimas gracias, Mercedes, y que tengas un buen día. Gracias a vosotros. Pues igualmente, feliz día de confinamiento, busquemos actividades que no sean lucrativas y divertidas. Queda menos para poder estar juntos y juntas con las personas que queremos, admiramos en nuestros trabajos y demás. Y muchísimas gracias y feliz jornada y feliz día también para vosotras y vosotros. Gracias.